Boreal, uno de los estrenos nacionales de este 2022, y para mí es un placer poder recibir aquí en Pase Total a Federico Adorno, su director. Bienvenido, Federico. Hola Maripili, muchas gracias por la invitación. Bueno, Federico, yo quería saber un poquito acerca de esta película que todavía, digamos, oficialmente no la pudimos ver en el cine acá en Paraguay, pero que sí ya empezó a recorrer diferentes festivales. Sí, esto ya en Punta del Este, México, el Festival de la UNAM, también va a estar en el Chicago Latino, estuvimos en Málaga la semana pasada nomás, digamos, y estuvo también en estos tiempos extraños, digamos, que lo que es digital no sabemos si es presencial o no, entonces ya estuvo, ya se exhibió en Latinoamérica por un periodo corto, pero todavía falta llegar al estreno acá en Paraguay. Claro, de hecho yo tuve la posibilidad de ver justamente cuando se habilitó esa ventana que fue Movie para poder ver la película, y realmente una película que vale la pena ver en la sala de cine porque tiene muchos detalles de fotografía, de las locaciones que son geniales, también las actuaciones. ¿Cómo fue el proceso de hacer Boreal? Sé que es un proceso que te llevó muchísimos años, Federico. Me llevó más de una década, digamos, o sea, y seguimos porque todavía uno nunca puede soltar la película, tenemos el estreno, pero escribir fue hace una cuestión de 10 años atrás, ¿verdad? Que escribí, ¿verdad? Lo que a mí se me dificultó fue el financiamiento, ¿verdad? Porque justo cuando empecé no había muchos fondos, creo que no estábamos en nivel media todavía cuando eso uno se pagaba la cuota, ¿verdad? Pero fue enviar afuera, algunos te decían que sí, otros que no, entonces, bueno, hubo cambios de productores también, entonces, internamente también lo que nos pasaba un poco con Renate, o sea, eso, los procesos, pero al fin y al cabo fue digamos que el proceso que se mereció la película, entonces, tuvimos un resultado que estamos muy contentos, ¿verdad? Claro, claro. Y esa filmación en el Chaco, porque vemos, justamente me contaba fuera de cámara, por ejemplo, yo le decía, ¿cómo hicieron esa escena donde están nadando ahí en el Camalotal? Yo tenía miedo que haya alguna víbora o algo por el estilo. Bueno, vamos a contar, ¿verdad? Le pusimos botas de lluvia, cosas acuáticas que se tenían que cubrir porque como estaba todo cubierto, entonces no, por más que metía un palo, se chequeaba la gente de producción, que fue un tire y afloje, digamos, de dirección y producción para poder meterlo ahí, pero fue un poco riesgoso, pero cuidamos todos los detalles, por suerte. Sí, yo decía, tenía miedo de que haya víbora, y me decía, no, los lugareños nos dijeron que no hay yacaré. O sea, sí, ese fue lo más... mucho más complicado, pero también tuvieron que ver un poco con el polvo del Chaco, con las condiciones extremas, digamos, del Chaco paraguayo. Y había que cuidar, bueno, hubo 3 o 4 días que no pudimos grabar porque se desarmaba toda la carpa, o sea, los equipos no podíamos sacar por el polvo, incluso también si nos pasábamos un poco el horario, o sea, tenía el peligro del yaguareté, entonces no... Como teníamos que tener seguridad, o sea, teníamos, ¿cómo es que se llama? La gente que cuida, los que conocen ahí, entonces... Tipo los vaqueanos, los vaqueanos, esa palabra y ellos sí cuidaban mucho eso, pero también estaba ese peligro de ir a filmar en un lugar tan inhóspito, ¿verdad? Como el Chaco, sigue siendo el Chaco, ¿verdad? Y que de hecho justamente Boreal habla un poco de eso, de esas condiciones de trabajo a las que están expuestos muchos trabajadores, digamos, en las estancias, en medio de toda esta naturaleza, en medio del desierto prácticamente, de las difíciles condiciones que tienen estos trabajadores rurales. Y era un poco llevar a esos trabajadores rurales, digamos que no nos identificamos tanto con el Chaco nosotros los paraguayos, ¿verdad? Porque es un lugar que no... salvo las comunidades indígenas y los menonitas, no es un lugar que atesoramos mucho, lo hacemos parte nuestro, ¿verdad? Era llevar a esos personajes, ¿verdad? Personajes que podían ser dramáticamente peligrosos, cada uno tiene su historia también en la película, sí. Eso van a descubrir la gente cuando lo vea, ¿verdad? Pero era llevar a estos trabajadores rurales a un lugar que no estamos acostumbrados por falta de agua, el polvo, la sequedad, todas esas condiciones extrañas para nosotros, ¿verdad? Entonces... en medio de todo eso se desarrolla la película.
Claro, y hay algo también interesante que me pareció de la película, el tema de la deforestación del Chaco, que también un poco se aborda con estos trabajadores que están ahí cortando árboles y todo. Y está muy presente, muy fuera de campo, pero están todas esas condiciones ambientales o no sé, o de explotaciones, está muy presente en la película, por más que dramáticamente o de guión se pueda hablar de otra cosa. Yo creo que cada persona encuentra el significado o de qué trata la película.